En un rincón remoto de un país envuelto en niebla y silencio, una iglesia imponente se erguía sobre la colina, dominando el paisaje con su campanario que parecía tocar el cielo. Era un lugar de oración, de refugio y de fe, donde la gente se reunía cada domingo para celebrar el sacrificio de Cristo. Pero esa mañana, algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Don Marco, el sacerdote de esa parroquia, era un hombre de gran reputación. Con sus ojos sinceros y un rostro marcado por el tiempo y las oraciones, era conocido por su profundo celo espiritual. Cada domingo, su homilía lograba tocar los corazones de todos los fieles, pero ese día sería diferente. El aire mismo parecía vibrar con un presagio que nadie, ni siquiera él, podría haber previsto. Era el primer domingo de marzo. La iglesia, como siempre, estaba llena de personas. Los bancos estaban ocupados por rostros familiares, manos entrelazadas en oración, ojos que seguían cada movimiento del sacerdote. La misa comenzó como de costumbre. El sonido de las campanas resonaba en el silencio. El perfume del incienso se dispersaba en el aire y la voz de don Marco vibraba con fuerza en el edificio. Pero esa vez había algo diferente en su tono. Una sombra, una emoción que lentamente se infiltraba en sus ojos. Durante la liturgía de la palabra, don Marco estaba leyendo el Evangelio. Las palabras de Jesús, pronunciadas siglos antes, parecían resonar de manera diferente ese día, como si un viento nuevo estuviera hinchando las velas de su fe. De repente, en ese momento de silencio entre una lectura y otra, algo explotó dentro de él. Las palabras que salieron de su boca no eran las que los fieles esperaban. Estamos aquí para celebrar a un Dios que se sacrificó por nosotros, pero díganme, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde están las respuestas que se nos prometieron? Un Dios que permite tanto dolor, que parece distante. ¿Dónde está su misericordia? Su voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia, una rabia que parecía haberlo sobrecogido. ¿Cómo podemos seguir creyendo en un Dios que parece indiferente al sufrimiento de la humanidad? ¿Cómo puedo yo seguir creyendo en un Dios tan cruel? Un silencio helado se abatió sobre la iglesia. Los ojos de los fieles se abrieron, incrédulos. Algunos empezaron a murmurar, mientras otros permanecieron inmóviles, como si esa voz que había gritado contra el cielo los hubiera paralizado. Don Marco no se detuvo. Su indignación crecía, sus manos temblaban mientras apretaba el cáliz que tenía en las manos. Dios es cruel. Si realmente existe, ya no puedo adorarlo tal como es, gritó, y su voz resonó en las naves desiertas de la iglesia. Un resplandor de luz se difundió por las naves. Su homilía, que normalmente inspiraba devoción, se estaba convirtiendo ahora en un grito de desafío contra el mismo Dios. Pero lo que nadie esperaba era que, en esa iglesia, en ese momento, una respuesta llegó. No una respuesta susurrada, no una respuesta dulce y misericordiosa, sino una respuesta que golpeó como un rayo que barrió toda duda y toda ilusión de impunidad. Don Marco, con las manos temblorosas y el corazón en tumulto, sintió una extraña energía a su alrededor. Los ojos de los fieles, ahora abiertos de par en par y ya llenos de miedo, fijaban su mirada en el sacerdote, pero nadie podía hacer nada. La luz que había invadido la iglesia se volvió cegadora. Su corazón comenzó a latir desbocado, como si fuera a estallar, y de repente, la voz que había gritado contra Dios, esa misma voz que había desafiado al cielo, fue sobrepasada por un grito. Un grito que no provenía de él, sino de otra dimensión. ¿Por qué me desafías, Marco? La voz resonó dentro de su mente, poderosa e implacable. Era la voz de Dios. ¿De verdad crees que puedes comprender la profundidad de mi amor? ¿Crees que puedes juzgar mi justicia? Don Marco, doblado por el peso de esas palabras, cayó de rodillas, tembloroso. No lograba entender lo que estaba sucediendo. La luz se intensificó, cegadora, y en un instante se encontró postrado en el suelo, incapaz de levantarse.
como si su propio cuerpo fuera prisionero de esa presencia. La voz de Dios, ahora inundando la iglesia, resonó con tal poder que parecía que todo el universo se hubiera detenido para escuchar. ¿Estás enojado, Marco? La voz continuó, como una tormenta desatada en su corazón. ¿Te sientes traicionado? ¿Te duele el sufrimiento del mundo? ¿Pero qué has hecho para aliviarlo? ¿Qué has hecho para sanar las heridas que has visto en lugar de criticarme? Don Marco, el sacerdote que había predicado durante años el amor de Dios, se encontraba ahora frente a la verdad desnuda y cruda de su debilidad. No tenía respuestas, no tenía acciones concretas. Solo tenía palabras, y esas palabras, en ese momento, ya no eran suficientes. Un viento helado sopló a través de la iglesia, pero no era viento. Era la presencia de Dios que lo atravesaba, como un río impetuoso que no conocía obstáculos. La voz que resonaba en su mente lo estaba aplastando. ¿Pensabas que mi justicia era cruel porque no comprendías su perfección? ¿Pensabas que el dolor era signo de indiferencia? Yo soy el Dios que sufre con vosotros. Cada lágrima que cae de vuestro rostro es una herida en mi corazón. Pero no soy yo quien os condena, Marco. Sois vosotros mismos los que elegís no ver. La oscuridad y la luz parecían mezclarse, y por un instante, don Marco sintió como si su espíritu estuviera a punto de ser absorbido en un abismo sin fin. Pero luego, algo cambió. El dolor que sentía no era solo un castigo, sino una lección. Una lección de que Dios no lo estaba abandonando, de que el dolor era parte de su plan, pero que en ese sufrimiento también había una oportunidad de redención. Tú que crees saberlo todo, no eres nada sin mí. La voz de Dios resonó de nuevo, pero esta vez con un tono que parecía casi paternal. Te he puesto a prueba, Marco. Te he llamado a una fe que no fuera solo cómoda, sino profunda. Solo atravesando la cruz se llega a la resurrección. Don Marco, doblado bajo el peso de esas palabras, comenzó a llorar. No eran lágrimas de rabia, sino lágrimas de reconocimiento. Se sentía pequeño, frágil e impotente, pero al mismo tiempo sentía una fuerza nueva que lo atravesaba. Un fuego que le quemaba por dentro, un fuego que lo purificaba. A pesar de la brutalidad de la respuesta divina, entendía que era un acto de amor, un amor que no conocía límites. Cuando la luz disminuyó y el viento cesó, la iglesia volvió a ser silenciosa. Don Marco se levantó lentamente. Los ojos de los fieles estaban fijos en él, pero nadie se atrevió a hablar. El sacerdote, con el rostro marcado por las lágrimas y el esfuerzo, miró a la congregación y por primera vez en muchos años sintió el peso de lo que realmente significaba ser sacerdote. No solo era un intermediario entre Dios y los hombres, sino un hombre que, como todos, debía enfrentarse a los desafíos de la fe, las dudas y los sufrimientos. Ya no soy el mismo, susurró con la voz temblorosa pero sincera, y tal vez nunca lo sea. Y en ese momento, la iglesia pareció respirar junto a él, como si cada piedra, cada rincón, fuera testigo de una nueva comprensión. Que el camino de la fe nunca es lineal y que Dios, aunque a veces parezca brutal, no hace más que guiarnos hacia una verdad que a veces solo el dolor puede revelar. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un me gusta y un comentario. Y suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de fe que fortalecerán tu vínculo con Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.